La lectura de los planteamientos de Jesús Maestro nos lleva a reconocer que constituyen un epítome de las ideas fundamentalistas, autoritarias y cientificistas en torno a la interpretación de la experiencia estético-literaria. Resulta una tarea muy laboriosa la revisión exhaustiva de sus propuestas con ánimo de refutarlas, lo que implicaría demasiado tiempo y mucho espacio que lamentablemente escapa a nuestra disposición. Así que he optado por centrarnos en una idea que aparece en la presentación de Contra las musas de la ira. En este texto se lee lo siguiente, cito: no hablaremos de emociones ni de estados de ánimo, ni tampoco de derechos ni utopías. Este es un libro crítico sobre literatura y sobre teoría y crítica de la literatura. La ciencia no es democrática. No es la mayoría de la ciudadanía elegida quien decide cuántas valencias tiene el benceno, cuántas sílabas métricas constituye un endecasílabo o cuántos sostenidos componen la tonalidad de re mayor. La ciencia tampoco puede usarse como signo de algo irreal. Fin de cita. Notable fragmento cuyo análisis nos permitirá definitivamente profundizar en lo enunciado y comunicado. Cuando Maestro explícitamente sostiene que en su libro no hablará de emociones, estados de ánimo, ni derechos ni utopías, podemos inferir que implícitamente afirma que su libro tiene razones, datos objetivos, hechos de facto y realidades, es decir, verdades científicas del materialismo filosófico. Por ello, enfatiza que no es un catecismo, manual o código, sino un texto dialéctico que invalida las emociones, los efectos de ánimo insubjetivos que los lectores se toman la libertad de interpretar o soñar al leer una obra literaria. Maestro no dialoga porque asevera que la dialéctica es más importante que el diálogo. No busca el consenso, sino establecer lo que la crítica, la teoría y la literatura son de manera objetiva y verdadera. Cuando compara la lectura o interpretación de una obra con supuestos aspectos objetivos de un elemento químico, un verso en decasílabo o una escala musical, presupone que, así como los casos mencionados, la crítica y la teoría de la literatura solo pueden constatar la verdad preexistente en el mensaje. No hay discusión sobre esa verdad objetiva ni posibilidad de debate, discrepancia o libertad de interpretación, porque, comillas, el pensamiento científico no es soluble, fin de comillas, y ante la verdad científica uno debe simplemente acatar. De ahí que afirme que, comillas, la ciencia no es democrática, fin de comillas. Extraordinario resurgimiento del cientificismo autoritario, es decir, nazismo, que buscaba un superhombre racional ario de ojos azules y sin las taras del sentimiento, la emoción. Para desgracia de este anecdótico filósofo, los elementos químicos de la tabla de Mendeleev se han incrementado constantemente por hallazgos nuevos. La métrica y formas rítmicas han cedido al verso libre y la música ha asumido lo atonal, lo dodecafónico, la disonancia. En el siglo XXI existe consenso, palabra odiosa para los fascistas, en reconocer que la ciencia es un hacer, no un conjunto de verdades inamovibles, porque como toda actividad humana es falible y las investigaciones científicas permanentemente cuestionan muchas teorías y conclusiones científicas.
Lo que poseen las propuestas científicas es validez, que significa que intersubjetivamente una comunidad acepta sus resultados dados los métodos y procedimientos rigurosos utilizados para obtenerlos, lo que da sistematicidad a sus conclusiones, no porque sean verdaderas verdades eternas y objetivas. Si bien ningún científico pretende que voten para que reconozcan los resultados de una investigación, eso no significa que los datos o hechos hallados hablen por sí mismos o que él solo sea el único capaz de interpretarlos correctamente. Como toda actividad social, cultural e histórica, la ciencia está mediada por la comunidad que democráticamente da validez transitoria a sus hallazgos. La ciencia no es antidemocrática, sino dialógica, consensual e intersubjetiva. Lamentablemente, pseudocientíficos como maestro se arrogan la representación de la ciencia y la objetividad para lucrar con la ilusión de rebeldía de muchos jóvenes que en esta época de incertidumbre buscan certezas artificiales y autoritarismos errados frente a los problemas vigentes. Esperamos, como siempre, que nuestras palabras sirvan para alertar del peligro de estos fundamentalismos rumbo a una cultura del diálogo y el humanismo militante.